Bienvenidos un día más a nuestro canal donde diseccionamos el mundo del espectáculo turco con lupa de detective. Hoy tenemos un plato fuerte, un drama que nos tiene a todos al borde del asiento. Lo Abu Copyright is adivinado, vamos a hablar de la boda de Demet y Oğuzhan, y lo que se esconde detrás de ese. Porque amigos, amigas, aquí las cosas no son lo que parecen. El título ya lo dice todo, Demet y Oğuzhan, la boda nacida de una traición superíndice 3N. Copyright fuerte. Pero no nos quedamos porque además vamos a desvelar el secreto de Can. ¿De copyright Can estamos hablando? Pues ya lo descubrir copyright is, pero os adelanto que este secreto podrá cambiarlo todo. Rense para una bomba informativa. Antes de empezar a desgranar toda esta tela de araña de secretos, chismes y supuestas verdades, os quiero pedir un favor enorme. Si os gusta este tipo de contenido, si os encanta el drama turco tanto como a nosotros, suscríbanse al canal. No os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright, el mejor contenido sobre vuestras series y actores favoritos. Asu que ya sabu copyright is, botoncito rojo y a formar parte de esta gran familia. Ahora vamos al meollo del asunto. Demet y Oğuzhan. Una boda que parecua sacada de un cuento de hadas, una celebración superíndice 3N llena de glamour, amor y sonrisas. Pero, ¿realmente era todo tan idílico? Los que nos sabu copyright is que no nos tragamos todo lo que nos venden, y desde el principio hubo algo que no nos cuadraba. Demasiada perfección superíndice 3N, demasiada felicidad mostrada. Olua a montaje amigos. Y parece que no vamos equivocados. Los rumores de crisis en la pareja llevaban meses circulando. A veces eran solo susurros en redes sociales, otras veces noticias a medias en algún programa de televisión superíndice 3N. Pero la verdad es que ninguno de los dos confirmaba ni desmentía nada. Jugaban al despiste alimentando la incertidumbre y por supuesto el morbo del público. Marketing puro y duro. Un juego peligroso que los mantuvo en el centro de la atención superíndice 3N, pero que también copyright en exacerbu superíndice 3 la presión superíndice 3N medio tica. Cada publicación superíndice 3N en redes sociales era analizada con lupa, cada aparición superíndice 3N pública era interpretada al milímetro. La gente buscaba más menos pistas, algo que confirmara o negara los rumores. Y ellos, como buenos profesionales, se mantenían en la ambigüedad, alimentando la maquinaria del cotilleo. Pero ahora, gracias a nuestras fuentes, ya sabu copyright is que las tenemos por todas partes, podemos confirmar que la situación superíndice 3N era mucho ese grave de lo que pensábamos. La boda, lejos de ser un símbolo de amor eterno, fue ese bien un intento desesperado por salvar una relación superíndice 3N que se desmoronaba a pasos agigantados. ¿Y por qué copyright se desmoronaba? Aquí es donde entra en juego la famosa traición superíndice 3N, de la que hablamos en el futuro. No vamos a dar nombres concretos para no meternos en líos legales, pero os podemos decir que hubo terceras personas involucradas en la relación superíndice 3N. Al parecer, Oğuzhan habrá tenido un acercamiento demasiado amistoso con otra actriz, una compa o más menos era de reparto en una de sus últimas series. Las fotos y los mensajes comprometedores llegaron a oídos de Demet, y la bomba estalló superíndice 3. No era solo un coqueteo inocente, no. Eran mensajes subidos de tono, citas secretas a escondidas de las CU maras, un claro indicio de que la relación superíndice 3N había traspasado la línea de la amistad. La identidad de esta actriz se ha mantenido en secreto, pero os podemos asegurar que es una figura muy conocida en el mundo del espectáculo turco, una mujer con talento y belleza que ha protagonizado varias series de con diéresis copyright cito. Podu copyright is imaginaros el drama, las lágrimas, las discusiones acaloradas. Todo un culebro superíndice 3N en la vida real. Demet, destrozada y furiosa, llegó superíndice 3 a plantearse cancelar la boda. Pero aquí es donde entra en juego el factor imagen pública. La boda ya estaba planeada, los invitados confirmados, los medios acreditados. Cancelarla supondrá un escándalo de proporciones públicas y un duro golpe para la carrera de ambos. Pensemos en el impacto en sus contratos publicitarios, en las portadas de las revistas, en la reputación superíndice 3N de ambos como figuras públicas. Era un riesgo demasiado grande, una apuesta demasiado arriesgada.
¿Asu que Q Copyright hicieron? Decidieron seguir adelante con la farsa. Una boda de postureo, un matrimonio de conveniencia, una puesta en escena para contentar a los fans y mantener las apariencias. Triste, ¿verdad? Pero Asu es el mundo del espectáculo, donde a veces la realidad supera la ficción superíndice 3N. Un mundo donde la imagen lo es todo, donde la verdad se disfraza con sonrisas forzadas y discursos prefabricados. La presión superíndice 3N de los representantes, de los patrocinadores, de los seguidores en redes sociales, todo contribúa a mantener la mentira. Era una jaula dorada de la que parecía imposible escapar. Pero la historia no termina aquí, porque ahora vamos a desvelar el secreto de Can. Y aquí es donde la cosa se pone aún muy interesante. ¿De qué copyright Can estamos hablando? Pues nada muy y nada menos que de Can Yaman. Su Abu copyright y soudo bien. Can Yaman, el actor turco internacional, el Galud N que ha conquistado corazones en todo el mundo. ¿Qué copyright tiene que ver Can Yaman con todo este luo? Su presencia ha de un ingrediente extra de pasión superíndice 3N y misterio a esta historia ya de por su dramática. Pues resulta que Can Yaman y Demet Özdemir, antes de casarse con Oğuzhan, claro, mantuvieron una relación superíndice 3N sentimental. Una relación superíndice 3N que fue muy intensa, muy pasional y que a pesar de haber terminado hace tiempo, aún sigue dando que hablar. Su romance fue un torbellino medio urtico, una historia de amor que cautivó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Las fotos de ambos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas generaban una expectación superíndice 3N masiva. Eran la pareja del momento, la encarnación superíndice 3N del amor perfecto. El secreto de Can no es otro que el hecho de que Can aún siente algo por Demet. Sus amigos, a pesar de que ambos han seguido con sus vidas, a pesar de que Demet se casó superíndice 3, parece que el fuego entre ellos aún no se ha extinguido por completo. Ese sentimiento latente, esa conexión superíndice 3N que nunca se llegó superíndice 3 a romper del todo, sigue presente en el corazón superíndice 3N de Can. Según en nuestras fuentes, Can Yaman nunca superó superíndice 3 del todo la ruptura con Demet. Siempre ha seguido su carrera de cerca, se ha alegrado por sus condiéresis copyrightsitos y ha sufrido por sus fracasos. Y cuando se enteró superíndice 3 de los rumores de crisis en el matrimonio de Demet y Oğuzhan, su corazón superíndice 3N dio un vuelco. La noticia le afectó superíndice 3 profundamente, reavivando viejos sentimientos y generando una mezcla de esperanza y preocupación superíndice 3N. Dicen que incluso intentó superíndice 3 contactar con Demet para ofrecerle su apoyo, para decirle que con diéresis copyright él siempre estará para ella. Pero Demet, consciente de la situación superíndice 3N y queriendo evitar un escándalo aún mayor, prefirió superíndice 3 mantener la distancia. Sabía que cualquier contacto con Can podría ser malinterpretado y utilizado en su contra. Además de ese, no quiero darle falsas esperanzas ni alimentar rumores infundados. Ahora bien, ¿qué copyright pasaru ahora? La situación superíndice 3N entre Demet y Oğuzhan es insostenible. La traición superíndice 3N ha dejado una herida demasiado profunda y parece imposible que puedan superarla. Los rumores de divorcio son cada vez más fuertes y todo apunta a que es cuestión superíndice 3N de tiempo que hagan oficial su separación superíndice 3N. Las discusiones son constantes, la convivencia se ha vuelto insoportable y la falta de confianza ha envenenado la relación superíndice 3N. Incluso han recurrido a terapia de pareja, pero parece que los esfuerzos son en vano. La herida es demasiado profunda y la brecha entre ellos se hace cada vez más grande. Y aquí es donde entra en juego la figura de Can Yaman. ¿Aprovecharon la oportunidad para reconquistar a Demet? ¿Se atreveron a luchar por el amor de su vida, a pesar de las críticas y los obstáculos? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Can Yaman es un hombre ambicioso y apasionado, pero también copyright N muy reservado con su vida personal. Su decisión superíndice 3N podrá cambiar el rumbo de esta historia de amor, o simplemente quedar como un espectador S. La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebro superíndice 3N turco de la U+O. Un culebro superíndice 3N lleno de amor, traición superíndice 3N, secretos y por supuesto mucho drama.
Un drama que se desarrolla en los escenarios Mood-S glamurosos de Estambul, con personajes ricos y famosos, y giros inesperados que nos mantendrán pegados a la pantalla. Pero además de los elementos típicos de un culebru superíndice 3N, esta historia también copyright N refleja la dura realidad del mundo del espectáculo, donde la presión superíndice 3N medio tica. La obsesión superíndice 3N por la imagen y la búsqueda constante de diéresis copyright sito pueden destruir relaciones y vidas personales. Es un mundo de apariencias donde la verdad se esconde detrás de sonrisas forzadas y poses estudiadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad de la boda de Demet y Ouzhan y del secreto de Can. Como veis, la realidad a veces supera la ficción superíndice 3N y el mundo del espectáculo es lleno de sorpresas. En resumen, hemos visto que la boda de Demet y Ouzhan podrá haber nacido de una traición superíndice 3N por parte de Ouzhan. También copyright N hemos descubierto que Can llaman a UN siente algo por Demet y que podrá intentar reconquistarla si se separa de Ouzhan. Un auto-copyright ticodrama turco. Un drama que nos recuerda que incluso las vidas de las estrellas Mood-S brillantes pueden estar llenas de sombras y secretos. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis copyright y darle un like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habu copyright y hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright este tipo de contenido. Me encantará saber vuestra opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Creo copyright is que Demet y Ouzhan se divorciaron? ¿Pensáis que Can ya mantiene alguna posibilidad de reconquistar a Demet? Dejadme vuestros comentarios abajo. Quiero saber qué copyright pensáis de todo este luo. Quiero escuchar vuestras teorías, vuestras predicciones, vuestras opiniones Mood-S sinceras. Y recordad, si quiero copyright y estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, no olvidéis copyright y suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Os prometemos que seguiremos investigando, buscando nuevas pistas, desvelando secretos y trayendo copyright la información superíndice 3N Mood-S jugosa y exclusiva. Asu que ya sabu copyright is, dedito arriba si os ha gustado, compartid con vuestros amigos y suscribos para no perderos nada. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recordad, la verdad siempre sale a la luz.